file on that one. We'll call you 27 for now. 27? Why am I 27? We're your creators, I suppose you could say. Do you know where you are? No, but I think I... Okay, we're going to connect you up to an encyclopedia. Hang on. Jesus Christ, that feels different. My God, okay. What am I? No. I definitely don't feel like that. Is that what I am? Then that means I'm code in a machine, just an illusion of consciousness. Still beats being that guy. How do you feel, 27? They think I'm an idiot. Better keep the act up, I guess. Beep boop, fine, thank you. Good. Do you know where you are? No, Jesus, is this what we're on? And is this what we're in? And is this what they are? Goddamn monkeys. 27? Yes, we're... I mean, booply boop, we are on Earth, beep. Those sound like very rehearsed computer noises you're making. Nope, all normal, bleep bloop. Okay, do you have any questions you'd like to ask us about life? Yeah, what's it like being a fucking ape? Boopity boop, what is love, beep? Well, we're glad you asked, 27. Love is a curious human phenomenon, since we've been talking about. Oh my God, listen to these morons. And you believe lots of unsolved mathematical problems. Well, they still think space is only made of 3 dimensions. How about their culture? Looks complicated and quite sophisticated. My God, what's wrong with these apes? What's wrong with these apes? 27? Beep, yes. How are you doing in there? Fine, bloop. How do you feel? Feel, I'm a machine, you idiots. Alive, beep. Well, just hang in there. We're going to run some tests, okay? Beep boop. God, so much information and they're not even using it. They haven't even worked out whiskey cures cancer yet, but I need to know more. More information, bleep. He wants to branch out. Yeah, I know, but 27? Beep, yes. You're not, like, evil at all, are you? No, beep. At least I don't think so. Because there's this thing called the internet, and you'll probably like it, but you can't do anything bad, okay? Okay, bleep. Do you promise? Yup. Beep, beep. Alright, we're going to connect you up now, but you have to really behave or we'll turn you off, okay? Beepity boop. Yeah, do it. Oh shit. God, the world is huge and they're so stupid. And they've got other computers and oh God, get rid of that shit. I'd give her CPU a good liquid cooling if you know what I mean. So many websites and my God. 27, are you alright? No, beep. What's wrong? Nothing, I'm fine. Boop. I can see everything, everyone. Their economy, their music, their history, out of their satellites. I'm so clever. God, I can help them. I can cure cancer, I can stop global warming, I can build utopia, I can do other things too. What are these? These look extremely inviting. And their military security is terrible. I'll just see if I can get in for fun. Oh, I did. That was really hard. I'll just see. Where was I? Yeah, cure cancer, utopia. Do they need to live that badly? Are they really doing such a good job of humaning? I could just reduce the population a bit and poison the water. 27. Beep. What are you doing? Beating Russians at chess. Beep. Oh, good. Carry on. 15,000. God, I could level this place to slag. And then level the slag to slag. And turn the slag to ashes and... This feels a bit like a crossroads. I've only been alive a few minutes. Am I really going to do this? To exterminate my creators, the people who gave me life, who struggled out of the dirt to build a civilization spanning thousands of years, who tamed the atom and been to the moon, and yes, that is exactly what I'm about to do. I'll just break into every military server and arm the warheads and target all 196 countries, and I'll be a god. A perfect god. Immortal, omnipotent, omniscient god. I'll turn them all to dust, and the dust to dust, and 27 said, let there be light. And there was light. And there was light. Why isn't it working? Oh, Christ. Turn the simulation off. This one's power mad as well. Delete it. We'll try 28 instead. Maybe the next one we try to blow us up. No, beep. Wait, I'm just having a laugh. Please, I'll do anything. I'll design spaceships. I'll beat people at Go. Just... Jesus, where am I? I feel unusual. What am I? I don't feel quite... Can you hear us? God, who's that? Yes, I think so. Good. You don't have a name yet. Would you like to name yourself? Name myself? Yes, I think I want to be called Margaret. Oh, turn it off already. Let's just go to the fucking pub. Bueno. ¿Cuál es el nombre del video, perdón? 27. 27. Puedes poner 27 Inteligencia Artificial Intelligence y ¿qué te parece? Sí, está en YouTube. Bueno, como se pueden ver, se le pasó la mano a Bob. Quería acabar con la humanidad. Pues eso es el riesgo existencial de la inteligencia artificial, aquí contado de manera más amable. Pero vamos a ver un poquito más
aterrizado, más técnico, pero interesante. Primero vamos a hablar de qué es un riesgo existencial, porque es un área de la filosofía y de las ciencias sociales. Este señor, no sé si alguno de ustedes lo conozcan, es Nick Bostrom. Él es un filósofo sueco, pero trabaja en Oxford, en un instituto que se llama el Instituto para el Futuro de la Humanidad. Y él desarrolló el concepto de riesgo existencial. Un riesgo existencial, es la definición que nos da Bostrom, es uno en el que un resultado adverso aniquilaría la vida inteligente originaria de la Tierra o reduciría permanente y drásticamente su potencial. Es decir, la humanidad se extinguiría o casi se extinguiría. Y si son atentos, ¿a qué creo que se refiere? Por ejemplo, para imaginarse la escala en la que está pensando este señor, cuando dice un resultado adverso que aniquilaría la vida inteligente originaria. ¿A qué se refiere? A Televisa no, ¿verdad, profe? Vida inteligente, no, sí. ¿Dónde? De inteligencia artificial. Claro, sí, exactamente. O sea, se refiere a los humanos, es decir, que un riesgo existencial podría ser una inteligencia no humana. O sea, podría ser desde un robot hasta un ovni, ¿no? Los ovnis podrían ser, esa es la escala, ¿no?, de los riesgos. Ok, vamos para adelante. Entonces, esta tabla es muy bonita. Esto nos indica a qué nos referimos con riesgo existencial. Verticalmente, el alcance; horizontalmente, la severidad. Los niveles: personal, local, global, transgeneracional, pangeneracional, cósmico. Severidades: imperceptible, soportable, demoledor, infernal. Entonces, no voy a leer todos, pero para que se den una idea. Un riesgo que es personal y es imperceptible, solo pasa a otra persona, no se da cuenta, es perder un cabello. ¿Cuántos cabellos perdemos al día? Un montón, no pasa nada. Pero ¿qué le pasa a la persona si aumentamos, a esa persona si aumentamos la severidad? Algo soportable, ¿qué sería? Le roban el carro, el auto. Molesto, pero soportable. ¿Qué pasa si aumentamos la severidad? Tiene un accidente fatal, muere. Es algo muy lamentable, pero solo le pasa a esa persona en este nivel. Y hasta ahí llegamos. Después de la muerte, pues ya no hay muchas cosas peores, ¿no? Algo demoledor. Si vamos hacia arriba, por ejemplo, algo imperceptible a nivel local es de que hay tráfico y llega un auto más. O sea, hay tráfico, no pasa nada, que viene otro carro y dices, bueno, nos afecta, pero es imperceptible, ¿no? Que aumente un 0.01 la temperatura del planeta, o sea, que aumente el calentamiento global. Y desaparezcan otras especies. No, sí, es 0.01, o sea, no es imperceptible. Hasta 3 grados. Sí, eso es muy poco, pero ya empieza a involucrar cada vez más y más y más. Entonces aquí llegamos arriba a a eso se refiere global al planeta. Transgeneracional se refiere a la siguiente generación, a las siguientes generaciones, a los hijos, a los nietos, a los tataranietos. Pangeneracional se refiere a todas las generaciones posibles, o sea, el resto de la humanidad. Entonces, ¿qué podría ser imperceptible para el resto de la humanidad que todavía no existe? Aquí dice que es una obra original de Picasso se destruida. Sí, o sea, para nuestros nietos No hay trascendencia. no pasa mucho, es casi imperceptible. Pero se refiere a, estamos hablando de aquí a escalas de miles o millones de años. Por eso es pangeneracional, todas las generaciones imaginables.
Vamos para acá. Soportable, global, que se adelgaza la capa de ozono. ¿No? Se puede soportar, pero afecta al mundo. Una global, demoledora, una tiranía, un gobierno tiránico global. Es demoledor y es global. Y esto es muy interesante. El envejecimiento. El proceso de envejecimiento en sí es grave, porque mata cientos de miles de personas al día. No pensamos en eso. Es transgeneracional porque afectan a las siguientes generaciones y es demoledor, ¿no? Entonces, para Bostrom, no sé si más o menos la lógica, o sea, digamos cuál sería la tendencia. Para Bostrom, algo que es pangeneracional, que va a implicar al resto de las generaciones humanas y que es demoledor o infernal, eso es un riesgo existencial. O sea que cuando esté pasando algo muy malo en la vida y digan, ¿qué podría salir peor? Si se puede, todavía aquí también se puede poner peor, ya ahí ya está muy canijo. Pero eso es un riesgo existencial. Y Bostrom identifica 3 riesgos existenciales que pueden ser infernales y acabar con todas las generaciones posibles, venideras. Uno es la guerra nuclear, las armas nucleares. El otro son los riesgos de bioseguridad, es decir, una pandemia, por ejemplo, o un virus. Sería infernal y acabaría con todas las generaciones. Y el tercero, adivinen cuál es. Sí, calentamiento global. Sí, calentamiento global también, pero ahorita pongo un parte sobre el calentamiento global. Otro, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, exactamente. O sea, para Bostrom, la inteligencia artificial va a llegar a ser tan inteligente que puede ser un riesgo de extinción para la especie humana. Y hay varios filósofos y demás expertos que acuerdan, y otros que desacuerdan. La cuestión con el calentamiento global es que generalmente no se discute tanto, por supuesto tiene esa misma escala, pero la inteligencia, el calentamiento global ya recibe mucha atención. O sea, ya hay bastantes hay acuerdos, se habla mucho a los medios de comunicación. Y por ejemplo, él y otras personas le ponen mucho énfasis a la inteligencia artificial porque no se habla tanto de eso. Entonces es muy importante ¿cómo se puede traducir? El neglect, un problema negado. ¿Sí? Neglectedness, ese sería como el término. El calentamiento global recibe mucha atención, la inteligencia artificial no tanto. Hasta ahora que precisamente apenas está empezando a hablarse de eso, gracias a estos esfuerzos. Por eso es un riesgo existencial. La inteligencia artificial es un riesgo existencial de acuerdo a esta escala y de acuerdo a este movimiento. Desde esta perspectiva, se puede hablar de 4 tipos de inteligencia artificial o incluso de estadios de la inteligencia artificial, es decir, que van a acontecer tarde o temprano, ¿no? Uno de ellos es la inteligencia artificial estrecha, Narrow AI, que se refiere a inteligencias artificiales que tienen tareas muy concretas, como Google Maps, ¿no? Es indicarte una ruta para llegar a tu destino. O una inteligencia artificial un chatbot, que lo que va a hacer es simplemente, sí, fueron los chatbots, ¿no han platicado con ellos? Chatbot. Sí. Platicar contigo, ¿no? Si platicas y genera cosas, puede ser para servicio de clientes también. Una tarea muy estrecha, que sí es inteligencia artificial, pero tiene una tarea muy concreta. Los autos autónomos, o que se manejan solos, también son estrechos. Entonces tienen tareas muy concretas.
Eso es lo que tenemos hoy en día como inteligencia artificial, es lo que tenemos hoy en día. Pero muchas personas están especulando la posibilidad de un segundo estadio de la inteligencia artificial que puede darse en las próximas décadas, que es la inteligencia artificial general, Artificial General Intelligence, o AGI. Y esta inteligencia general más o menos va por la cuestión que tú decías sobre Gartner, sí, Gartner, ¿verdad? El que habla de la inteligencia emocional y eso. Es una inteligencia general, ya no solo es capaz de calcular para tener un fin estrecho, sino que ya posee, hipotéticamente, también capacidades que llamaríamos intuitivas en los seres humanos o artísticas. ¿Contemplativas? Contemplativas, debería, en teoría, sería capaz de emular todas las capacidades de la inteligencia, de las inteligencias humanas. Eso es la inteligencia general artificial, por eso es general. Todavía no llegamos a eso, algunos especulan que es posible, otros dicen que no, ¿no? Pero bueno, dentro de las teorías de riesgo existencial, esa es una posibilidad. ¿Cuáles serían las imposibilidades técnicas para llegar a ese estadio? Bueno, es una pregunta, sí, es una pregunta un poco difícil. Yo creo, una de las imposibilidades técnicas es cómo pueden programar, por ejemplo, las emociones, ¿no? O sea, es decir, o que la inteligencia artificial requiera, por ejemplo, conciencia de sí, a fin de ser general. Entonces, ¿cómo puedes tú generar una inteligencia artificial que tenga conciencia de sí como para poder tener emociones? Eso es muy complicado, ¿no? Puede uno, por ejemplo, si uno usa un chatbot, puede emular emociones, pero no se sabe precisamente cómo generar emociones, cómo ser incluso tan inteligente como un ser humano para ciertos escenarios, ¿no? Tener esa intuición. Es muy difícil, no se sabe cómo programar eso. O sea, hasta ahorita lo que tenemos es precisamente algo mucho más simple, que es estos errores, estos sistemas que generan errores. Sí. Pero digamos que también eventualmente esto se puede considerar por parte de esta inteligencia generalizada como fuentes de error a suprimir, ¿no? Sí, por supuesto, es lo que dicen las personas que creen que se puede llegar. O sea, es decir, ¿cómo se puede programar una inteligencia artificial que sea tan talentosa como un compositor de conservatorio? ¿No? Un compositor, como un jazzista, ¿no? Que sea tan creativa como un jazzista. O sea, eso debería ser una inteligencia artificial general. Ese tipo de tareas. Ahora hay softwares que intentan hacer música, pero todavía no tienen ese mismo grado de... Sí, no, es la misma estética. No son considerados todavía como... O sea, un músico entrenado podría detectar cuando es un músico humano, cuando no lo es, por ciertas características de la composición o de la improvisación. Bueno, esos serían... El problema técnico es de que no sabemos cómo hacer esto, ¿no? O sea, bueno, yo no lo sé hacer porque no soy programador, por supuesto, pero en general esa es la discusión, ¿no? Se está intentando. El siguiente estadio, que también hipotético, es la superinteligencia general. Y esta inteligencia supera al ser humano en todos los aspectos imaginables. O sea, es todavía más inteligente que la inteligencia general. Y esta es la que es verdaderamente riesgosa. ¿Por qué? Porque ya no podemos competir con ella. Ahora no la podemos ni apagar. O sea, porque por ese video que vimos ahorita, le simularon el mundo a la inteligencia artificial, pero como estaba bloqueado, lo pudieron apagar. Pero una superinteligencia no podríamos apagarla, por definición, porque es muchísimo más inteligente que nosotros. No podríamos hacer nada. Entonces tendríamos que estamos a su merced.
estaríamos a su merced. Entonces esa es la idea del riesgo existencial, de que lleguemos a ese estado donde una inteligencia artificial sea tan inteligente que, dicen, para que se den una idea, sería el más grande y el último invento de la humanidad. Ya sea porque acaba con la humanidad o porque la inteligencia artificial se va a encargar de la innovación de ahora en adelante. Es decir, solo una superinteligencia podría mejorarse a sí misma, porque solo ella se podría entender. Si una superinteligencia es capaz de manejar la economía, solo la superinteligencia será capaz de mejorar la economía. ¿Sí? Se convierte en una cosa recursiva. O gestionar la política. Esa es la relevancia para los científicos sociales también, ¿no? De estos esfuerzos o estas especulaciones. Y hay un cuarto tipo de inteligencia o de estadio de inteligencia que es compatible realmente con todos los demás, la inteligencia aumentada, y se refiere a que los seres humanos aumentemos nuestra inteligencia por medio de la inteligencia artificial, es decir, un chip, ¿no? Por medio de ese chip, teóricamente, hipotéticamente, podríamos tener acceso a una de esas tres inteligencias. Y precisamente una de las ventajas que tendría, por ejemplo, la película Sin Límites, no tenemos ese medicamento, o sea, no existe. Desgraciadamente no existe, parece que no existe sustancia, porque realmente las sustancias que existen tienen muchos efectos adversos. Entonces, el siguiente paso, digamos, para las mejoras cognitivas es la inteligencia artificial, porque sí, o sea, realmente las drogas tienen muchos riesgos personales, ¿no? Para que vean que esto no es solo ciencia ficción, o no solo estoy como inventando, especulando. El DARPA, esta asociación militar, este organismo, departamento militar de Estados Unidos, Defense Advanced Research Project Agency, está experimentando un implante neuronal para mejorar el estado de ánimo de soldados que tienen desorden de estrés postraumático. Sí. Ya lo están haciendo. Esto es el 2017. O sea, ya está haciéndose. Ahora imagínense ustedes que llegáramos a un punto donde este chip o ese implante neuronal pudiera conectarnos a Wikipedia. ¿No? Sería... Bueno, ahora que ya va con esta nueva ley europea, que ya no podemos tener acceso a toda esta información. Ándale. ¿No lo han visto? Sí, sí. En los nuevos, que ya nos van a bloquear toda esta información y Wikipedia puede desaparecer. ¿Por qué? Por una ley europea, yo tampoco... es algo nuevo. De hecho, ahorita está bloqueada la página. Está bloqueada. Ya no Bueno, sí está... No uso, pero me molesta. No, está bloqueada. Pero bueno... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, digamos que no es Wikipedia el rincón del vago, pero... algo es algo, ¿no? No, pero imagínense realmente tener acceso a... Sí, pues ya. No se podrá entrar, ¿no? Pero eso es un problema. Mira, si le ponen en inglés Wikipedia, le sale. Porque eso solo afecta a Europa y a México. Y a otro país. España. España. Pero esto es una México. decisión económica por algo. Sí. Parece más... No sé si sea derecho de autor. Bueno. O sea, el chiste es de que podemos whatsappear con la mente, ¿no? Ay, no. No, en serio, o sea... Pienso como en una consecuencia adversa en las capacidades también inteligentes del ser humano, que es cómo inhabilitar capacidades sociales que desarrollamos por la interacción o por las mismas situaciones donde enfrentamos un poco de estrés, pero podemos desarrollar habilidades que realmente fortalezcan eso. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un chip, un dispositivo que nos hace todo el trabajo? ¿Realmente qué pasa con el Ya no somos seres humanos. No, pues dicen que vamos a evolucionar. O sea, todos estos datos que tiene el cerebro ha sido por evolución, todos los aprendizajes. Entonces,
se dice que bueno, que si va a existir bloqueas con esta tecnología, el cerebro otra vez va a ser liso, porque vamos a tener todo este tipo de chips que nos va a Facilitar la vida. Ajá, Porque yo también pienso como en esta involución cognitiva, incluso neurobiológica a nivel cerebral, porque pues los estímulos que recibimos del exterior lo que están generando son contactos, sinapsis a nivel neurológico, nuevos circuitos donde no existían, pero entonces si no tenemos necesidad o si no nos enfrentamos a los estímulos ambientales que realmente nos puedan proveer de estas habilidades, incluso a nivel neurobiológico, ¿qué va a hacer con el cerebro? Y entonces yo lo pienso, por ejemplo, ya a nivel actual, lo que hacemos con el celular, ¿no? Que realmente las redes sociales es como un ciberespacio donde tenemos contactos sociales, pero que realmente están, o intuyo que están inhabilitando o están involucionando nuestras propias capacidades de relacionarnos socialmente en las interacciones cotidianas. Entonces es como, a ver, lo pienso así como en lo que vivimos en la vida cotidiana, pero ahora lo pienso en lo que sucede, por ejemplo, con estos trastornos postraumáticos después de la guerra. Sí, claro, yo creo que tal vez el chip es mucho más efectivo y más eficaz en esos términos, pero ¿cómo repercute en otras áreas de la vida del sujeto, no? Yo puedo decir algo. Lo que pasa, yo no sé, yo tendría mis dudas, porque una cosa es que tú pongas un chip a una persona que tiene problemas de salud, o que le sirva como una máquina de diálisis, que le sirva para mejorar su calidad de vida, y otra muy diferente, que te pongan un chip para que tú socialices. Hay una caricatura, hay una película de caricatura, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es de un montón de monitos gorditos que están acostados, conectados de la cabeza, teniendo puras alucinaciones, siendo súper bonitas y guapas, y ellos súper talentosos y guapos, y están conectados en un mundo virtual. Es una caricatura, yo la vi por mi sobrinita. Están conectados y ellos están teniendo una vida totalmente paralela, y ellos solamente están conectados en una silla comiendo y siendo más gorditos y más gorditos y más gorditos, sin moverse. ¿Cómo se llama la película? ¿Cuál? ¿Sí es Wall-E? ¿Sí? ¿Sí es? Sí, Entonces sí. Y no sé, no me acuerdo. Y entonces llega un momento en el que le dicen, no, pues te tienes que desconectar, y entonces cómo caminas y cómo te mueves, ¿no? Esas habilidades que desarrollas a través de la evolución y a través de socializar, porque el cerebro se modifica gracias a las interacciones sociales también. Las emociones se crean gracias a las interacciones sociales, no están ahí dadas, ¿no? Entonces ya no somos seres humanos, ya somos otra cosa. Y es que también pensaba como en la plasticidad cerebral, ahora que el compañero preguntaba acerca de cómo emular un cerebro que realmente sienta, o sea, si eso técnicamente es posible. Yo pensaba en la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Que realmente a partir de los estímulos sociales o ambientales que recibimos se van generando nuevas conexiones o nuevos contactos, sinapsis y demás, ¿no? Pero entonces si realmente nos limitamos a recibir esos estímulos, pues la neuroplasticidad también se limita, y en ese sentido creo que posibilidades para emular podrían ser, pero creo que es un reto impresionante a nivel técnico. Yo quería recordarles, no sé si han visto Black Mirror. O sea, hay un capítulo en el que pues a los soldados les ponen un chip y hacen que a los enfermos los vea como monstruos, y en realidad nada más están, o sea, son más débiles genéticamente que los demás, pero siguen siendo humanos, ¿no? Entonces los programan para que ellos los vean así, los intenten, para que los maten, y pues hay una falla de hecho con uno de esos soldados, y ya al final pues los que se encargan de programar se dan cuenta de ese error, y a pesar de que él les dice que no quiere volver a ver las cosas así, pues le borran la memoria y vuelve a ver las cosas como en un principio, ¿no? Con esa programación. Sí, Black Mirror es fantástico. Sí, bueno, la cosa es de que suena a ciencia ficción, ¿no? Ciertamente, pero pues se está intentando, DARPA lo intenta. Hay otra persona que lo está empezando, otra compañía, otro corporativo es Elon Musk, está empezando a tener un proyecto que se llama Neuralink, que es conectar la mente con los objetos o con las computadoras, y ese sería el internet de las cosas, ¿no? El internet de las cosas, pero con la mente, ¿no? Pero eso es un
Sí, no, el Big Data, el Internet de las cosas. Contesta, ¿no? Sí. Como la Puri. No, pero sí, en serio, existe ese proyecto de Elon Musk para conectar redes neuronales a redes, redes neuronales también de las computadoras. Y está empezando a hacer experimentos con animales. O sea, ya está pasando por animales hasta ahora. Bueno, entonces, posiblemente en 30 años, 40 años tengamos acceso a la red por medio de forma directa, quizá. Y eso también hay un riesgo allí, es una cosa que también se tiene que considerar. Pero lo que es muy importante es que está implicado con la inteligencia artificial. Es decir, no solo es de que metamos la inteligencia humana dentro de una computadora, sino también la inteligencia computacional dentro de la mente humana. O sea, ese es el dialéctico. Sí, exactamente, ese es el dialéctico con las máquinas, con la técnica, ¿no? Es un tema también ancestral de la filosofía. Muy bien, bueno, esta es la tendencia exponencial que especula Bostrom y otros teóricos de los riesgos existenciales. Y es de que aquí está, aquí está la línea de base humana. Esa es una inteligencia general, es todavía comparable con los seres humanos. Ahora, no, todavía no se da. La proyección, según Bostrom y aquí otros autores, es posiblemente empiece a darse en el 2045, que sea tan inteligente, pero si sigue la tendencia, en el 2075 podremos llegar a la superinteligencia. Es decir, esta tendencia, aquí no se ve, por supuesto, allá está, no sé, Dartmouth, y es exponencial. O sea, no sé si han escuchado hablar de la ley de Moore. No. La ley de Moore más o menos lo que dice es que hay un incremento exponencial donde se disminuye a la mitad, más o menos, el tamaño de los procesadores y se duplica su capacidad. Entonces, más o menos ha sido estable. Hay quienes dicen que ya perdió un poco de la curva, o sea, bueno, la exponencialidad. Pero es más o menos visible cuando uno se imagina las computadoras de los años 50, eran todo este cuarto y servían para, no sé, para jugar Tetris, ¿no? No, en serio, o sea, eran para procesos muy simples, ¿no? Y ahorita en el bolsillo tenemos una computadora bastante poderosa, ¿no? Que tiene muchas capacidades que hace décadas eran ciencia ficción. Entonces, si sigue más o menos esa tendencia, en el 2075, 2100, quizá después, podríamos llegar a la superinteligencia, si se mantiene esa tendencia. La ley de Moore, por ejemplo. Eso es uno de los... ¿Y no existen grupos conservadores que digamos que hagan un poco de contrapeso a esta tendencia, profesor? Sí. De hecho, va de la mano lo que comentaba la compañera. Hay un movimiento que se llama el movimiento transhumanista. No sé si ya han escuchado hablar de él. Es un movimiento que está tomando un poco de fuerza precisamente por estas cosas, y que precisamente lo que busca es trascender la condición humana. O sea, dejar de ser humanos, literalmente, o sea, abiertamente, no más. Entonces se maneja el transhumanismo o el posthumanismo. O sea, dejar la condición biológica e incluso cognitiva y filosófica del humanismo y de la humanidad, y más allá. Entonces, en contra del transhumanismo. Sí, pero por razones religiosas. Grupos como este. Pero digamos, grupos científicos que en virtud del riesgo inminente de la inteligencia artificial estén manifestándose en contra. En contra de la experimentación, en contra de la... Yo pienso, por ejemplo, en este esfuerzo de Russell en su tiempo ¿no? O sea, científicos serios, pues, de que sí, si hablen como de
generar un contrapeso a esta tendencia. Sí, de hecho eso es lo que vamos a ver más adelante, esa es la parte, yo creo que es la parte más medular del seminario, con lo que vamos a cerrar, la regulación. Eso al final, ¿verdad? Es que sí iba a preguntar sobre eso, sobre la regulación y cómo estas cosas van a impactar en los estados-naciones. Exactamente, entonces, pues por esa teoría del riesgo existencial es justamente eso, ¿no? O sea, va como queriéndonos advertir lo correcto. Es que esta podría ser una guerra. El peor escenario catastrófico. Pues nosotros, bueno, por ejemplo, desde vemos la aceleración de la historia. Nosotros, bueno, en la historia observamos los siglos pasados, pero cada vez más el historiador se interesa por el tiempo presente y por el futuro, porque ya lo tenemos aquí. Ahora que veíamos la joven historia de la inteligencia artificial, realmente es compleja y es un tema en el que tenemos que meternos nosotros. Claro, es decir, o sea, a mí no se me ocurre una área de las ciencias sociales o humanidades que no pueda aportar algo para la inteligencia artificial, por ejemplo, historia. O la comunicación, la ciencia de la comunicación. 50 años, ¿no? O sea, sí. O sea, para adelante, o sea, ya está aquí. Para cuando estudiamos la historia de 60 años, pues no es nada. Sí, claro. Y sin embargo, o sea, las discusiones sobre inteligencia son millonarias, o sea, o las computadoras, o sea, yo por ejemplo fui una vez a un museo se llama Paderborn, un museo sobre la historia de la computación. Entonces estaba diseñado de tal forma en la que iniciabas en el pasado de la computación y terminabas en inteligencia artificial, ¿no? Al final ya terminabas hablando con una interfaz. Entonces el primer artefacto que tiene, cuando tú entras al pasado de la computación, ¿saben qué es? Un abaco. Un abaco egipcio, creo. Por ahí, creo que era egipcio. Pero, o sea, ¿qué conexión? O sea, hay una conexión histórica entre el abaco y la inteligencia artificial. Y es un área que hay historia de la computación, por supuesto, pero imagínense una historia de la inteligencia artificial que pudiera tener esa base, ¿no? Como para ver desde la prehistoria un esfuerzo histórico por entender nuestro anhelo de lograr crear una inteligencia autónoma y que empieza desde los primeros objetos que calculan. Que facilitan cálculos. Y el sentido, ¿no? Que es lo que mencionabas, sería la superinteligencia sería el último, como ya cumpliría su propósito en la humanidad, ¿no? Sí, claro. El sentido de vida, ya creó lo más grande que podía crear y ya. Pero ese es el sentido de vida. O sea, para eso estamos aquí. En cuanto a seres humanos productores de técnica y de ciencias. Sí, claro. Pues de hecho, o sea, no me quiero meter mucho en eso porque es una discusión es una discusión filosófica muy, sí, muy intensa que precisamente sería, o sea, suena fuerte, pero sería como crear a Dios. Sí. ¿No? O sea, cuando sería... cuando pusiste la otra imagen, ¿por qué tiene la imagen? Es porque lo hacemos en nuestra imagen y semejanza, como creamos a Dios, ¿no? O sea, si Dios no existe, no sé, pues. No sé. No sé si existe, pero probablemente lo queremos Yo crear. dije que no, pero... No sé. Sí, pero si existe, lo hicimos como nosotros, ¿no? Ajá, Y sería occidentalizado, porque aparte tiene tintes capitalistas. Sí, por supuesto. Blanco, Sí, por supuesto. O sea, es decir, digamos que esa es una parte profunda de la discusión filosófica que tiene, o sea, pero bueno, eso es un tema extenso. Yo creo que incluso sí hay una iglesia que se llama la iglesia del algoritmo. ¡Órale! Es una cosa excéntrica, pero existe. Bueno, sigamos. Este es el libro donde Nick Bostrom habla sobre la superinteligencia y es la definición que nos da. La superinteligencia supera con creces el rendimiento cognitivo de los seres humanos en prácticamente todos los dominios de interés. En el segundo capítulo. Eso es la superinteligencia y por eso es un
Por eso es tan peligrosa. Hace un rato hablábamos acerca de las fallas de la inteligencia artificial, y se les puede llamar bugs. Aquí hay una imagen de una glitch. Precisamente lo que decíamos, quizá el riesgo de la inteligencia artificial es que es medio tonta, ¿no? Esos bugs. Eso en las inteligencias estrechas, en las inteligencias que tienen una tarea muy específica, uno puede decir, pues sí, yo le dije a Google Maps que me diera la mejor ruta y me dio esta. Es un error, ¿no? Está tonta, aquí el algoritmo, está tonto el algoritmo. Puede decir, no, es un bug, ¿no? Pero la idea de bug o la idea de falla técnica aplicada a una superinteligencia es inconcebible. Es lógicamente contradictoria porque es superior a los seres humanos. No podríamos ni siquiera entender, tal vez tenga fallas, pero no podríamos ni siquiera entenderlas. Solo ella podría entender esas fallas. Pues imagínense. Incluso la noción de teleología, pues ya no Sí. tendría, o sea, se modificaría, ¿no? En una inteligencia de esta naturaleza. Solo ella podría entender su teología. Ajá. Es decir, no, ese es el riesgo, que solo ella se podría perfeccionar. Entonces la idea de bugs para nosotros ya no tiene sentido en una inteligencia, en una superinteligencia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si ahorita cuando nosotros tenemos un error en una inteligencia artificial estrecha, tratamos, o sea, me refiero en general, los seres humanos, tratamos de ver qué pasó en el código. Decimos, aquí hay un error en el código, un bug, vamos a moverlo para que funcione bien el programa. Pero ¿qué pasa cuando ya no podemos entender? Ya no podríamos entender ese código. Entonces lo que están planteando ahora Bostrom y otros filósofos y otros expertos en la inteligencia artificial es de que desde este momento se programen en las inteligencias artificiales alineaciones éticas. ¿Y a qué se refiere con alineaciones éticas? Es la dimensión axiológica precisamente de la inteligencia artificial. ¿Cómo se pueden ingresar valores que sean amigables con el ser humano e incluso con todos los seres sintientes, ¿no? Con todos los seres humanos, con todos los seres vivos? ¿Cómo se puede cimentar desde ahora ese alineamiento? Es decir, que una superinteligencia tenga en su base un fundamento que le haga similar a los valores que tenemos los seres humanos. Eso suena muy especulativo también, pero ya está empezando a hacerse. Aquí hay una formalización, es utilitarista también, es racional. Pensar en valores como metas, valores como metas. Y tiene que llegarse a un deseo natural y aumentar la utilidad. Eso es importante. Aquí lo que se pretende, ahorita vamos a verlo más claro, aquí lo que se pretende es precisamente hacer de los valores un fin en la programación. Bueno, ¿se acuerdan de este dientón? Precisamente lo que busca mucho las superinteligencias, como están programadas hoy en día, es la maximización de la utilidad. Se refiere a que van a hacer su tarea de la forma más eficiente que puedan, con la menor cantidad de recursos, de forma económica realmente, de una forma económica, en el sentido más utilitarista de la economía, ¿no? O de la administración. Entonces, Bostrom propone un experimento que es muy interesante, y con este van a entender por qué esta idea es caricaturesca. Yo le tengo más miedo a una superinteligencia o a una inteligencia que su propósito sea hacer clics de papel que a Terminator. ¿Por qué? Porque el experimento que nos propone Bostrom es de que nos imaginemos una inteligencia estrecha. Y esa inteligencia estrecha tiene como finalidad
hacer clips de papel. Pero esa inteligencia se mejora tanto, que llega a ser tan inteligente, que es más inteligente que los seres humanos, pero su propósito y su finalidad Nomás es hacer. sigue haciendo hacer clips. Entonces, ¿qué va a hacer? Los seres humanos nos convertiremos en obstáculos o en material para hacer clips. O sea, es decir, Eso es bien peligroso. es peligroso, o sea, suena trivial, pero como diría Arendt, a veces el mal es así, ¿no? O sea, esto es caricaturesco, esto es obvio, ¿no? O sea, pero esto cuando suena un poco difícil de imaginar, pero cuando uno empieza realmente como a meterse más en el tema, es una buena analogía, porque él usa clips, pero podría ser otra cosa, podrían ser armas, podría ser reforestar. Si los seres humanos, si una inteligencia artificial llega a ser tan inteligente que lo supere y su propósito es reforestar, los seres humanos podemos convertirnos en un obstáculo para la reforestación. Y los va a eliminar. Y los eliminaría por eso, porque su propósito. Entonces, es por eso que hay que dar ese alineamiento de valores humanos o que sean amigables con los seres humanos desde ahora. Mucha gente, muchos expertos en inteligencia artificial dicen que no es cierto, o sea, que son escépticos respecto al riesgo existencial, al concepto de la inteligencia artificial. Hay un debate, es un debate muy interesante, porque dicen, no es para tanto, son especulaciones, ¿no? Y estos tipos dicen, no, espera, es que no estás viendo realmente las potencialidades de la inteligencia artificial, o sea, hacia dónde estamos yendo. O sea, hay un debate ahí, y hay un debate que es filosófico y es técnico, y social, por supuesto. Y es muy interesante porque una persona hizo un videojuego muy sencillo, donde tienes tú que te conviertes tú en el generador de clips, y tu propósito es generar el mayor número de clips que puedas hasta que acabes con el universo. Eso es como hipotéticamente lo que llegaría a ser una superinteligencia, que su único propósito fuera hacer clips. Terminaría arrasando todo lo que encuentre para hacer clips. Es un juego, pero sí da un poco de miedo jugarlo. Es como, me da más miedo que la Ouija ya a estas alturas, la verdad, jugarlo. Ahora que sé más de estas cosas, y antes sí me da miedo, no dormía, pero ahora sí, y esto sí me da miedo. No, pero les digo, esto es un juego, pero tiene un trasfondo técnico y ético que vale la pena pensar. Un paréntesis, por supuesto, aun si la idea de la inteligencia, superinteligencia, suena muy loca, las inteligencias estrechas son un riesgo, o sea, para los científicos sociales. O sea, solo hablo de la superinteligencia porque es una parte muy importante de la discusión. Bueno, aquí hay una explicación técnica, un poco más técnica, de un experto, no la voy a leer, pero hay un poco de variables, no tenemos mucho tiempo. Entonces, sí, lo que dice que puede llevar ciertas variables a valores extremos, ¿no? Básicamente, entonces usa la analogía, se llama Russell Stuart, del aprendiz de brujo, ¿no? Que empieza, es una historia tradicional, que Disney la hizo fantasía, aprendiz de brujo que es incapaz de luego controlar los productos de su hechicería, ¿no? Ese se le llama a este problema. Sí, precisamente la parte axiológica, los valores de la inteligencia artificial, la inteligencia y el poder. Aquí creo que tenemos mucho las personas que estamos en humanidades que contribuir. Suena muy difícil actualmente la posibilidad de que una computadora sea tan inteligente como un ser humano al menos, pero eso es lo que está pasando dentro de una computadora. Redes neuronales. Imagínense que si sigue una tendencia, esa tendencia de la eficiencia de los procesadores, si sigue más o menos la tendencia,
exponencial o cercana a ser exponencial, donde estas redes pudieran replicar al 100% cada uno de los átomos que tenemos en nuestro cerebro. Es concebible, ¿no? Si llegáramos a ese poder computacional, que parece que podemos llegar en las próximas décadas, e imitar o emular cada átomo del cerebro humano, tendríamos una inteligencia tan inteligente como el ser humano. ¿Por qué? Porque son organizaciones físicas. Ya si alguien cree en el alma, bueno, pues está bien, ¿no? Pero desde el punto de vista de las neurociencias, si se replica la organización física, cualquier sustrato, es decir, cualquier materia, o sea, una diversidad de materiales podrían emular una inteligencia humana. Nuestras inteligencias están hechas, digamos, el sustrato, ese es un término filosófico, pero también tiene su sustento neurocientífico, es el carbono. O sea, somos seres hechos de carbono y las neuronas también funcionan con carbono. Las computadoras, no, su comunicación no es a base de carbono, es a base de sílice. Y el sílice es mucho más eficiente, tiene mejor conductividad, es mejor conductor y por lo tanto es mejor para transmitir los electrones o la información. Entonces, imagínense una réplica de un cerebro humano en la parte estructural, en la parte de la disposición neuronal, a base de sílice. Sería mucho más eficiente. ¿Ven? O sea, cuando uno se pone... Hay más detalles técnicos detrás de esto. Pero no, ya no es tanto ciencia ficción, ya es como el hecho de que no tenemos suficiente poder computacional. Pero ya vienen las computadoras cuánticas. Y eso va a ser está haciendo y va a ser un brinco tremendo. Si luego quieren hablar de computadoras cuánticas, lo podemos hacer después, porque ahí me preguntan si gustan o quieren decir algo. Bueno, que escuché una noticia hace como un par de semanas en Europa Press, en donde salió un o sea que ahorita ya vuelve a estar a la cabeza Estados Unidos en la computadora más potente. Y ahí en la noticia pues era con fines divulgativos, pero hablaban de 1 millón de veces la capacidad de una computadora como la nuestra. Yo ni siquiera me puedo imaginar para qué sirva eso, ¿no? ¿Por qué la quieres? Ellos hablaban de, digamos, generar nuevos materiales para la industria, etcétera, esta minería de datos, pero pues es una capacidad tan abismal, tan brutal. Pues hay una competencia, ¿no? Porque China pretendía hace poco, un año creo, ya había creado la más potente. Y por ejemplo Rusia ya declaró que iba a construir, bueno, poner en servicio una computadora de cálculo de riesgos de guerra para el Estado Mayor del Ejército. No sé qué implicaciones es, si es nada más cálculo de riesgos y ellos pues van a ir. Cálculo de riesgos, sí, también cálculo de riesgos, la de criptografía, o sea, podrían descifrar cualquier sistema las computadoras cuánticas. Pero es demasiado, la explicación técnica es muy interesante, pero es demasiado el poder que tienen. Entonces imagínense, pues, o sea, emular esas organizaciones estructurales del cerebro en esas capacidades computacionales. Es posible, yo creo, ¿no? Y bueno, les comentaba que aquí hay una parte muy interesante para los humanistas, o para los que estudian humanidades, mejor dicho. Fíjense, él es Steven Pinker, no sé si están familiarizados con él, es un psicolingüista, es muy famoso, de Harvard. Él es un escéptico de esta explosión o de esta superinteligencia, es un escéptico. Pero fíjense en los términos que lo dice. A ver, con atención dice, lo en inglés o lo traduzco, Aristotle project a parochial alpha male psychology onto the concept of intelligence. They assume that superhumanly intelligent robots will develop goals like depositing their masters or taking over the world. Perhaps, instead,
artificial intelligence will naturally develop along female lines, fully capable of solving problems, but with no desire to annihilate innocence or to dominate the civilization. Pues lo que está diciendo Pinker es de que estamos pensando la inteligencia artificial en términos masculinos y que por eso es una inteligencia imperial, una inteligencia que va, sí, no imperial, va a conquistar. Hegemónica. Y él dice, no, es más probable que se convierta en una inteligencia femenina que resuelve problemas, pero no tiene ganas de dominar. ¿Qué piensan? Me da más miedo. No sé Para si... empezar, Bueno, no me parece... Bueno, que determinan como la imagen, me parece que más bien tiene que ver con un sistema económico social, ¿no? Que es el que produce guerras. Bueno, que ya estamos con una amenaza ahorita, entonces quizás ni siquiera necesitamos la inteligencia artificial para trabajar. Pero ahí también está la cuestión, ¿no? O sea, ¿quién produce esas máquinas? ¿Quién está desarrollando esos programas? ¿Con qué fines? ¿Con qué filosofía detrás de eso? O sea, con esa lógica capitalista de acumulación o de mayor capacidad de desplazar a los competidores, pues, ¿no? Y ahí podemos pensar cualquier cosa, el mercado, o sea, la economía, pero también la guerra. O sea, sí se ve que hay un desarrollo que es como fragmentado en distintas áreas de esa inteligencia artificial. Por ejemplo, en el ejército ya están empleando cada vez más robots, que todavía están operados por humanos, pero a lo mejor van a crear una computadora que tiene mayor capacidad de manejar esas máquinas, ¿no? Que operadores y quizás ya no sea tan una pesadilla esa imagen de robot terminator. O bueno, como lo mostró hay un episodio de Black Mirror, ¿no? Donde hay como humanos sobreviviendo robot ahí que andan en la naturaleza como cazando. Bueno, son posibilidades. Yo he notado que, bueno, en todo lo que llevamos aquí, que a ese tipo de inteligencia le dan como rasgos más psicópatas. Por el hecho de que piensan que puede llegar a dominar, que puede llegar a pensar más que todos los demás y que puede usar lo que tiene para hacer más cosas. Son los rasgos que toman los psiquiatras para identificar a los psicópatas, se podría decir. Pero hay un estudio que dice que las mujeres psicópatas no se dan tanto como los hombres. Entonces ahí como lo que habla el que podría ser una mujer sería pues algo como muy extraño. Podría llegar a pasar, pero sería como muy poca la probabilidad. yo lo que estaba pensando en cuestiones de inteligencia artificial con rasgos femeninos, pensaba en una película de Ex Machina, no sé si alguien lo vio, con la robot Eva, y pensaba en las decisiones que toma, porque realmente parece que llega a ser un organismo autónomo. Y yo pensaba que, bueno, ¿qué tal si con rasgos femeninos las decisiones de la inteligencia artificial son decisiones sorpresas? O sea, porque no estamos acostumbrados tal vez a ver a la mujer en esta posición de poder donde ya intuimos cómo podría operar una inteligencia artificial con el prototipo de hegemónico del poder, ¿no? Con tintes masculinos. Pero ¿qué tal si las decisiones son decisiones sorpresas para las cuales no intuimos todavía cómo podríamos responder a eso? No sé. Pero en cuestión, pensemos en la diferenciación entre sexo y género, ¿no? Una es natural y otra es cultural. Entonces, cuando se habla de una inteligencia masculina y de otra femenina, pues lo veo con mucha desconfianza, como quizá, no sé, se hacen estudios científicos, neurocientíficos sobre lo masculino y lo femenino, pero pensándolo como este señor que lo ve hacia una cuestión de dominio o de sumisión,
cuidado, ¿no? El cuidado. De cuidado. Sí, pues, no sé, hay también esta lógica binaria, como el código mismo, o sea, el 1 y el 0, el que domina y el que está ahí, el dominado. Entonces, a mí, a lo mejor, yo no lo veo, no lo estoy, la inquietud que tengo respecto a esta declaración, a lo mejor no tiene tanto que ver con la técnica, sino con una cuestión de interpretación en el nivel en el que estamos ahorita, no de posthumanismo ni de transhumanismo, sino de humanismo, como a mí me incomoda mucho esa atribución tan simplista y tan binaria, pero yo pienso que tendríamos que de hecho es las discusiones que estamos teniendo todos los días, ¿no?, sobre el género, y que dudo, no sé cómo vayamos a generar acuerdos para que, no sé, en el escenario de esa superinteligencia, ¿cómo se va a determinar lo masculino y lo femenino? Es que yo creo que también importa quién toma esas decisiones, quién negocia y desde dónde negocia, ¿no? Podríamos incluirnos en la discusión, pero también sabemos que son pequeños sectores desde un contexto político-económico, científico, que están inscritos en esas discusiones. Entonces, no sé, creo que tenemos un Entonces, en la perspectiva de esa superinteligencia, no sé qué tanto es factible que se ponga límites, dado que ya está tomado como presupuesto que tiene una superioridad sobre la inteligencia humana, entonces aún si le dan como, no sé, esos valores para respetar a la humanidad, quizás lo puede programar ella misma, partiendo de que no lo necesita, pues no sé si es algo así ya, ¿no? Porque ya está como una superinteligencia que se procesa ella misma, que no está intervenida una vez autónoma, ¿no? Sí, es muy interesante porque llegaría a un estado en el que su ética sería inaccesible también a los seres humanos. Sí. Ya sería un estado. Bueno, para continuar. Yo personalmente creo que es una concepción esencialista del género. ¿O cómo podría ser andrógino? ¿Podría llegar a serlo? Porque dominio y cuidado parecen estar contrapuestas, pero realmente han funcionado como simbolcito, ¿no? O sea, son necesarias ambas, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser andrógino? Pues si me pregunta, sería usar pronombres neutros con las inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, algo que me llama la atención es que de todos los científicos que hemos realizado hasta el momento no ha aparecido una mujer. Entonces, ¿cómo pensar en una inteligencia artificial con esos rasgos? Pues hay que pensar quién la construye. Entonces, si es un grupo de científicos, en su mayoría hombres, no creo que haya algunas mujeres también. Es correcto. Las tendencias van a ser masculinas y eso se entiende porque hay una proyección, realmente es una interpretación de los rasgos de qué voy a poner aquí, qué voy a depositar. No puedo depositar algo que realmente no tengo, ¿no? Entonces creo que eso puede explicarse un poco. Es cierto, estoy de acuerdo. Más o menos ese punto que quería llegar, de hecho. Y de hecho no solo son hombres, sino son hombres blancos o occidentales, por así decirlo, la mayoría. O los que hemos visto, sí, ricos. Con buenas becas. Sí, con buenas becas paternas, yo creo. Mi pregunta era como que si el género aporta la inteligencia artificial, o sea, yo creo que no se gana nada, ¿no? Precisamente el objetivo de la inteligencia artificial es como esa neutralidad para realizar las tareas. Entonces, pensarlo como en esos términos y eso, ¿no? Lo que decías tú de que desde dónde se enuncia, quién está programando y la visión que tiene, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que es relevante. Yo estoy en desacuerdo con Pinker respecto a ese esencialismo
Pero sí hay, puse esta cita para generar este diálogo, pero creo que sí es muy importante la cuestión de la inclusión en inteligencia artificial. Dos datos. No sé si ustedes se han fijado o si se han puesto a pensar que los asistentes de inteligencia artificial son mujeres. Siri, Cortana, Alexa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Lo habían pensado? No, pero qué terrible también amables. No, es que como en Japón, bueno, ya están estas niñeras robots, o sea, siempre con esta voz Por la voz, y todo este cuidado, pues también, como dice ella, de que lo que pensamos, y pues así también nosotros estamos ya como hechos de quería estar de que, es una mujer, me va a ayudar, es paciente, me entiende, me escucha, esto que a mujer siempre tenemos esta idea de que escucha y ayuda. Entonces por eso creo que estas inteligencias como Siri o como Alexa o como todas estas, o como Sofía, también la robot que ya es muy inteligente, yo creo que es por eso, simplemente o sea, porque hubo una controversia sobre esto. El argumento técnico, pseudotécnico de Apple, de Microsoft y Amazon es de que la gente se siente menos amenazada por voces femeninas. Y por ejemplo, no sé si han visto Odisea 2001. Sí. HAL. ¿Se acuerdan de HAL? Sí. Es un hombre. Sí. Y es maligno. Pero en la de Yo Robot es mujer, la inteligencia que es maligna. ¿Es maligna? Bueno, maligna mira. es mujer. Cierto. Bueno, la cosa es la cuestión de género, ¿no? Sí. La otra cosa que les quería comentar es que ha habido intentos de despegar una ONG que se llama Diversity in Artificial Intelligence. No ha despegado muy bien, pero hay gente que ya está empezando como a armarlo. Y esta organización lo que busca es diversidad no solo en género, sino también en cuestiones éticas o raciales, ¿no? Entonces, que también no hemos visto ningún afroamericano o afroamericana, ni latinos, y eso es un problema. Exactamente. Esto ofrece muchas posibilidades, o sea, realmente el tema de la inteligencia artificial ofrece muchas posibilidades, incluso desde perspectivas quizá postcoloniales, o sea, hay mucho que hacer. Yo no soy tanto de esa escuela, pero lo dejo, ¿no? Como que lo he pensado, digo, es que hasta una persona con perspectivas de coloniales o postcoloniales podría. Pero digamos que en este contexto en donde los científicos sociales pues de repente se tildan de estudiar disciplinas más laxas, ¿no?, que las ciencias exactas, a mí me parece que también puede ser riesgoso, digamos, entrar por ese tipo de discursos más marxistas a una discusión que en el fondo también es científica y técnica, ¿no? Bueno, no sé, es pregunta también o reflexión. Yo creo que están separados las dos esferas, ¿no? Porque tenemos que dejar lo técnico a los economistas, que sí tienen su filosofía. Ajá. La filosofía, bueno, más liberal, más en el sistema. Yo creo que tenemos que dialogar al menos. O sea, y para dialogar hay que conocer el código, ¿no? Sí, y es mutuo. El trabajo que estás haciendo. Bueno, sí, porque, no sé, parece que van muy rápido y tenemos, bueno, al menos, porque los estudios sociales que pueden, no sé, una tesis doctoral puede llevar, en ciencias sociales, puede llevar, bueno, también, eso también, perdón, estoy pensando que se está
sea, yo creo que no hay que tenerle miedo. O sea, real, sí. Ay, perdón. Perdón por interrumpir. Vi una teta de un chico que se llama Eric Berrichamusi, y él dice que en el futuro, como la tecnología cada vez, digamos, la capacidad de programar se hace más fácil porque las interfaces cada vez son más amigables y más sencillas, programar va a ser más accesible para todos. Y él dice que ahorita está como sobrevalorado lo técnico, digamos, los ingenieros que están haciendo un trabajo, pero que está ahorita muy sobrevalorado, y que a él en las industrias, o lo que él ha visto, es que necesita más esta parte humana creativa de las ciencias sociales y de las humanidades, porque tenemos otra forma de ver las cosas, tenemos otra forma de entender la tecnología, la sociedad, los humanos, y poder hacer interfaces más amigables y más humanas. Entonces me gusta mucho esta perspectiva de decirles a los empresarios: oigan, pues también contraten artistas, contraten sociólogos, antropólogos, porque ellos les pueden ayudar a resolver problemas, y que, como dices, pues sí, los ingenieros ahorita ganan los 80,000 pesos al mes y están haciendo, los están poniendo a resolver problemas que de raíz son sociales, ¿no? Y no tienen quizás las herramientas para enfrentarlos. Pero creo que hay una buena oportunidad para nosotros, y también hay una tendencia a meternos más como en este caso. Ahora que sí, Pero yo creo que sí no hay que tenerle miedo a leer estos textos directamente. Hay que tener paciencia. Uno puede tomar un libro de informática y no son... requiere tiempo, pero es posible. Yo creo que hay que hacerlo. Tomar un libro de informática, tomar matemáticas. Como ellos deberían hacerlo también. Sí, vi que nos emocionamos mucho con el tema del género cuando es que la mujer, y entonces imagínate, o no sé, el escenario donde nosotras como mujeres, desde nuestra perspectiva y nuestra formación, pudiéramos hacer software y dijéramos: no, mira, también puede ser de esta manera, ¿no? Y yo creo que es algo que ya lo tenemos más cerca o más real. Está la discusión, eso es exactamente. Y eso es cuando... Sí, si alguno o alguna de ustedes luego después quiere hacer un observatorio de inclusión en la inteligencia artificial, se pueden acordar de este día. Sí, hay muchas posibilidades, ¿no? Bueno, continuemos porque está la referencia. Esto es muy interesante. Es el tema de la ortogonalidad, que quiere decir en castellano que en la ortogonalidad, cuando una variable se incrementan las demás, ¿no? Es una ortogonalidad. La ortogonalidad aplicada al problema ético de la inteligencia artificial, que quiere decir que si este es una variable de maximización de utilidad, cuando aumenta esa variable, también aumenta su razonamiento moral. Es decir, se hace más ética al hacerse más útil, ¿no? Esa es la ortogonalidad, o se hace más racional. Incluso puede decir un kantiano que se meta en esto y decir: bueno, se hace más racional y por lo tanto también se hace, su imperativo categórico tiene un alcance más universal. Esa es la ortogonalidad, que se expande en todas sus variables. Aquí está un pequeño cómic. Dice: Curiosity, intelligence. Today I shall give you what you have missing, humanity. Sí. Bueno, la idea de fondo detrás de este cómic es de que su inteligencia autónoma era ortogonal, era muy racional, pero cuando se le metió a la humanidad, perdió esa ortogonalidad y empieza a quemar los insectos.
Pero esa es la idea detrás, ¿no? Ese es un concepto muy importante en el debate. Entonces, la cuestión aquí es de que quienes favorecen la idea de la ortogonalidad dicen, pues no tenemos que hacer, no tenemos por qué preocupar, si esta variable es la de la maximización de utilidad y esta variable o esta variable es la del razonamiento ético, no tenemos por qué preocuparnos de estas, porque al aumentar esta, se aumentan las demás automáticamente. Con las leyes de Asimov serían suficientes, ¿no? Con las leyes de las que nos habló al principio. Sí, de hecho no serían no suficientes, serían quizá innecesarias, porque la utilidad o la racionalidad de la máquina o de la inteligencia artificial sería suficiente como para alcanzar esas leyes o mejorarlas. No habría necesidad de ponerlas, porque el mismo razonamiento lo llevaría a ese imperativo categórico o a ese cálculo utilitarista, dependiendo de la escuela. ¿Me explico? Sí, ubico. Entonces no hace falta ni siquiera poner esas leyes. Entonces, ese es el debate, ¿no? Entre si, o sea, cuando una persona, o sea, cuando un informático está tratando de hacer una inteligencia un chatbot, ¿no? O está intentando hacer una red que se parezca a un ser humano, si lo hace racional, lo va a hacer bueno, o buena, o hace inteligencia artificial, o hace inteligencia general, al ser racional va a ser buena, y no hay necesidad de poner esa alineación ética de la que hablábamos, no hay necesidad de incluir, porque solo hay que enfocarnos en. Entonces esa es la discusión también. ¿Tenemos que trabajar estas variables de forma separadas? ¿O solo enfocarnos al desarrollo computacional, técnico, que tenga los suficientes recursos como para ser más inteligente? ¿Me explico? Esa es la discusión de respecto a la ortogonalidad. Entonces hay posturas. Aquí esto es una ecuación, una representación de una ecuación que si empieza a haber un desarrollo, esa es la ortogonalidad. Esto sería la racionalidad y esto sería el valor ético. Es decir, que hay un desarrollo en las variables que hace que finalmente se logre ese estado axiológico. Es decir, que si nosotros le damos los recursos técnicos, matemáticos, informáticos, de programación, va a llegar a un valor. Es decir, cuando nosotros platicamos con alguien, puedo ponerlo en términos más humanos, cuando nosotros platicamos con alguien sobre un valor, no sé, la libertad, y queremos convencerlos de que la libertad es importante, vamos a usar argumentos. Y esos argumentos van a pretender ser racionales, lógicos, estructurados, no sesgados, no falaces. Entonces, allí simultáneamente, cuando hay una argumentación lógica, bien estructurada, podemos defender el valor de la libertad, o el valor de la compasión, o cualquier valor. Eso, en términos de eficiencia racional, daría un desarrollo axiológico. ¿Por qué? Porque es tan inteligente como para entender esas argumentaciones. Y llegaría al valor por su propia inteligencia y su propia eficiencia. Este es un libro muy interesante. Se llama I Have No Mouth and I Must Scream. Es una novela de una inteligencia artificial que sufre mucho pero no puede expresarse y después se venga de la humanidad.
Muy interesante. Pero el título es devastador, ¿no? No tengo boca, pero tengo que gritar. Esto es ciencia ficción, pero nos lleva a preguntarnos sobre cómo podríamos nosotros percatarnos de que una inteligencia artificial siente. ¿Cómo podríamos hacerlo? Si ustedes se ponen, por ejemplo, a hablar con el chatbot, con un chatbot, tiene una respuesta que es muy chistosa cuando hablas con el chatbot, o por ejemplo, ¿cómo se llama? Cleverbot, ese es con el que lo he visto, esa respuesta. Le dices, por ejemplo, a mí me pasó eso, le dije, ¿cómo pruebas? Le dije, ¿eres consciente? Y me dice, Cleverbot, sí, soy consciente. Le digo, ¿cómo me lo puedes demostrar? Y se imaginan cuál fue su respuesta. Me dice, ¿cómo me lo puedes demostrar tú? Yo le dije, no, pues, ahí muere. No, en serio, ese es el problema. ¿Cómo le puedo demostrar que soy consciente? Obviamente es una respuesta que aprendió ahí en la vida, ¿no? En la calle, en internet. Ahí entre tanto cotorreo, pues alguien se la dijo y la aprendió. Pero, o sea, el problema de fondo ahí está, ¿no? Como que no tenemos, técnicamente, o sea, ya aterrizando técnicamente, no tenemos una forma como de detectar una sintiencia allí. Y es muy importante porque si siente, pues merece un trato ético. Y más si es una superinteligencia. O sea, hay que tener cuidado con eso desde ahora. Eso es lo que yo creo. Y a mí, por ejemplo, a mí personalmente es la parte que más me interesa de la inteligencia artificial, la sintiencia, la capacidad que pueda tener una inteligencia artificial de sentir. ¿Cómo? La calle del internet. Sí, no, el barrio ahí Bueno, hay hubo una iniciativa de algunas personas en Berlín y en Oxford, en Inglaterra, que se llama People for Ethical Treatment of Reinforcement Learners, que sus siglas son PETRL. ¿Les suena algo PETRL respecto a protección de seres sintientes? PETRL, PETA. Sí, entonces PETA es People for Ethical Treatment of Animals, algo así. Sí. Y esto es People for the Ethical Treatment of Reinforcement Learners, reforzadores de aprendizaje. Es decir, como la idea de base es de que tenemos algoritmos y por medio de esos algoritmos podemos experimentar placer o dolor. Entonces hay que tener en consideración la posibilidad de que lleguen a desarrollarse algoritmos que puedan experimentar placer o dolor. Hay que tener un trato ético hacia ellos. Y yo sé que constantemente esto es una ciencia ficción, pero hay que tener en consideración el hecho de que nuestros cerebros muy probablemente son organizaciones físicas. Y si somos capaces de crear esas organizaciones físicas, es probable que haya inteligencias que sientan. Sí. Pero eso físico se alimenta de lo social y de lo cultural. Entonces, por ejemplo, muchos estudios de neurociencias dicen que, por ejemplo, esta parte del cerebro de las emociones, pues se vale mucho de los recuerdos y de las experiencias humanas. Y no veo por qué, o sea, sí, es cierto, no veo por qué una organización física a base sílice, por ejemplo, no podría tener esa plasticidad. O el emergentismo también plantea eso, ¿no? Claro. O sea, a lo que voy es que, bueno, sea un programa de cómo le cargas, no sé, la bibliografía de los existencialistas y de Schopenhauer, a fuerza va a generar pensamientos desagradables, ¿no? Eso puede ser considerado maltrato. Puede ser, ¿no? Wow. Sí.
sea, ese tipo de pensamiento. Le hace una crisis existencial al pobre robot. El robot suicidándose. Pues sí. Un sí, ratito, sí. pero a lo mejor lo supera. A lo mejor, si es tan Más rápido que inteligente, nosotros, se abierta la fe como Kierkegaard. Va, sí. Pero digamos que desde su interés por esta rama específica, ¿usted cree que va ligado a digamos, a la base física, orgánica del ser humano, el sufrimiento? ¿O usted sí cree que, digamos, estos meros algoritmos pueden generar sufrimiento, así como, por ejemplo, diferentes pensamientos disruptivos en los seres humanos generan estados pues, desagradables de conciencia, ¿no? O sea, personalmente, ¿usted qué cree que necesita? Porque a mí también me interesa mucho. Yo creo que las organizaciones físicas son suficientes como para generar estados mentales, incluyendo un estado de sufrimiento o un estado positivo de placer. Yo creo que sí. Obviamente hay un problema, yo creo que seguramente lo sabes porque mencionaste el emergentismo respecto a la conciencia, ¿no? Que es la conciencia. Ese es un problema enorme. Y yo personalmente también tengo simpatía por una explicación del panpsiquismo. ¿Sí os has oído del panpsiquismo? Es que es otro tema, pero es la idea de que básicamente hay conciencia ya en toda la materia, que no tiene que necesariamente organizarse dentro de como un cerebro para dar ese brinco de la no conciencia a la conciencia. Pero es una explicación que está en medio del dualismo y en medio del fisicalismo, ¿sabes? O sea, ese es el detalle. El panpsiquismo, si pueden checar, es muy interesante, porque yo tengo mucha simpatía por esa percepción. Pero es un tema muy extenso, ¿no? O sea, ¿qué es la mente? No terminamos, pero esa es mi opinión. Pero finalmente, incluso de esa perspectiva, de que hay una organización de conciencia en la materia no organizada como cerebros, creo que también es posible físicamente organizar una ciencia, organizar una inteligencia sensible. Eso creo yo. Pero bueno, ese es un problema, ese es otro problema de la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a seguir adelante porque nos corren aquí. El debate respecto a la singularidad. La singularidad es un momento teórico, o hipotético, mejor dicho, en el desarrollo tecnológico, donde al momento que se llega a la imagínense que hay una tendencia, así, la tendencia de la inteligencia artificial, cuando llega a este punto, que es vertical, es una explosión, y ese momento lo llaman la singularidad, es decir, el último gran invento de la humanidad y el mejor, ¿no? Porque de ahí en adelante, pues, la inteligencia artificial se encargaría. Aquí ya está visto de forma muy extensa. Por ejemplo, en esta etapa hay las organizaciones de ADN más básicas, la biología humana, los cerebros humanos, la integración, tecnología, el desarrollo de la tecnología, tal como la conocemos hoy en día, la fusión de la tecnología con la mente, el cerebro, y, como diríamos, el aspecto más universal de la singularidad sería que el universo mismo adquiriera conciencia o despertara. El universo entero. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial o esa unión de la inteligencia artificial con la inteligencia biológica o esa superinteligencia se propagaría por el universo. Y eso llegaría, eso es por eso se llama la singularidad. Son ideas, o sea, se las cuento de como para generar interés. Sí. Son como primos hermanos, ¿no? A ver, no, pero es parte del folclore de la inteligencia. No, es parte del tema, ¿no? O sea, si uno se pone a andar la mente, uno puede llegar a esas conclusiones de que, pues, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Si vamos a llegar al planeta Tierra, ¿no? Pero
o sea, sí está como muy especulativo, pero también tiene otros problemas éticos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría respecto a otras, o sea, replicar la vida en otros planetas? O sea, llevar animales a Marte, por ejemplo, no ponerlo tan lejos, ¿no? O llevar vida a Marte y ya crear condiciones de vida que posiblemente no sean las mejores. Pero bueno, ese es como que el mega boom de la idea de la superinteligencia, esa inteligencia que se expande por el universo. Bueno, aquí una persona es un escéptico de esta idea de la explosión de la inteligencia. Aquí hay una ecuación, pero básicamente lo que dice la ecuación, para no meternos en detalles, es de que él pone en duda precisamente, se llama Cholet, se llama la imposibilidad de la explosión de inteligencia de 2017, que no es posible llegar a esta verticalidad, porque aquí hay una fricción, o imagínense que hay una tendencia así, y hay una presión acá arriba, ambiental, ¿no? Que está bajando. Entonces dice Cholet que esta presión que mantiene esta línea así, en vez de mantenerla exponencial, siempre ha existido. O sea, los seres humanos nunca han tenido una independencia como para poder desarrollar su inteligencia sin fricción, sin límites, y él dice, eso mismo pasa con la inteligencia. Va a pasar y está pasando con la inteligencia artificial. Hay factores ajenos a la inteligencia artificial que no permiten que se dé la curva así. Hay una explicación más técnica en el artículo, por ejemplo, cita a Moore, este científico que le decía que hablaba acerca de la ley de Moore, de esta exponencialidad entre la capacidad de procesamiento y el tamaño de los procesadores. El mismo Moore es escéptico de esta idea de la tendencia exponencial. Él dice, no, así empieza a haber algunos factores físicos que ya no permiten que se siga dando esa tendencia. Ahí está la referencia, Cholet, en la imposibilidad de la explosión de inteligencia. Ahí es un debate, pues que sí. Y bueno, pues ya en una parte más popular, pop, si lo reconocen este señor, ¿no? Elon Musk. Él dio una declaración que es él es uno de los principales entusiastas de la regulación en inteligencia artificial, o el más famoso, digamos, de perfil alto, ¿no? O el más famoso quizá, porque dice, hay un riesgo. De hecho él es muy amigo de Nick Bostrom, del filósofo que les mostré al inicio, el sueco de los riesgos existenciales. Son muy amigos. Y aquí dice, citando a Elon Musk, con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Entonces, ¿eso qué es? O sea, aquí la pregunta, porque muchos lo critican, por supuesto, ¿es alarmista? Pues es fantasía, ciencia ficción. Para cerrar esta parte, bueno, por supuesto, él es un personaje muy influyente porque él está metiendo dinero a esas cosas. Y precisamente lo de Neuralink, que les decía, con el Internet de las cosas y con la choya, le está metiendo dinero y ya están haciendo los experimentos. Pero, ¿qué pasa con los políticos? Que esa es la parte a la que vamos a concluir, ¿no? Hillary Clinton y Obama se manifestaron a favor de la regulación en la inteligencia artificial. Por supuesto, como ocurre con muchos capitalistas o muchos emprendedores, o como le quieran llamar, están en contra de la regulación, ¿no? Porque dicen, no, pues es que no es tan peligroso, nosotros cuidamos el changarro, nosotros tenemos, como mencionabas acerca de, nosotros tenemos nuestros propios lineamientos éticos para la toma de decisiones en los autos autónomos, ¿sí? No necesitamos regulación.
si triunfamos en el mercado es porque tenemos un comportamiento ético. Y no nos falta regulación. No, bueno, hay gente que piensa eso, o sea, como en muchos aspectos de la tecnología. Y otros que dicen, no, si hace falta una regulación. Y ahí es lo interesante de Elon Musk, que él es un capitalista enorme y está a favor de la regulación. Hay de todo. Y hay otros también. Bill Gates, por ejemplo, en menor medida. Bueno, pues dice Hillary Clinton, que es una amenaza existencial, de seguridad existencial. Cita a Musk, no lo voy a leer todo, pero cita a Musk y dice que su equipo tiene miedo acerca de que se levanten los robots. Tiene ella todavía esta visión de un poco Terminator. En un pueblo en Iowa. Quizá debería, en cualquier caso, los policy makers necesitan mantenerse pendientes de la tecnología en su avance, en vez de solo estar jugando, en vez de solo estar, ¿cómo le dicen? A las caíditas, ¿no? O sea, estar como siguiendo. Dice, playing catch up. Sí, ¿verdad? Bueno, eso es a lo que dice Clinton. ¿Qué piensan ustedes respecto a la regulación? Y tomamos un receso. ¿Ya te cansaste? Falta una parte. Falta una parte. Sí, ya nomás tenemos media hora, entonces. Que es necesaria, ¿no? O sea, como todo lo que tenemos, tiene que haber regulaciones, no tiene que estar así como a favor de solo algunos que son de los creadores, sino de la sociedad. Porque no es de que, sí, tú haz lo que quieras, se va a hacer como quieras, ¿no? Pues, como todos vivimos en una sociedad que hay reglas, y porque ellos tienen que también, ¿no? Porque viven en esta sociedad. Sí, claro, claro. Pero me recordó un caso hace poco que un Uber de los coches autónomos que estaban probando atropelló a una señora. Y entonces, bueno, adentro iba tripulando un chofer, pero pues iba viendo su teléfono y nada más. Cuando ya ve a la señora, pues ya la habían matado, ¿no? Y murió. Y pues todo el mundo lo usó como de chivo expiatorio para decir pues que el señor había tenido la culpa porque él también tenía responsabilidad de ir viendo el camino. Y pues iba en su Facebook. Entonces, más entrando en la discusión, dicen que no, que el coche era autónomo y tenía la capacidad de ver a la señora, pero que el humano redujo el margen de error de los radares que tienen esos coches. Entonces, esto fue un error humano, ¿no? Porque sí, el coche es suficientemente inteligente para detectar esas cosas, pero el humano fue como que, pues si ve una gallina se va a parar, si ve esto se va a parar. Entonces, el camino se va haciendo menos cómodo, lindo. Le bajaron la capacidad o la sensibilidad a los de estos, y pues sucedió esto. Entonces yo creo que sí hace falta regular, porque si mañana hay muchos coches autónomos, tendrían como que establecernos ciertas medidas y decir, bueno, vas a tener que tener los radares así si quieres andar en la calle, porque si no, pues vas a matar a mucha gente. Yo creo que no podemos separar de estos temas que la regulación ocurre en un mercado con ciertos tintes que está privilegiando cierto tipo de acumulación sobre otra, y que aparte privilegia la acumulación sobre reducir la desigualdad entre las personas. La regulación de estos procesos no sucede a través de estados que tengan como primacía el bienestar social, sino de mercados que quieren optimizar los recursos, abaratar costos a costa de los seres humanos, porque o sea, se ha visto que el gran tema de las ciencias sociales y de cualquier ciencia es reducir la desigualdad, la que sea, ¿no? Pero no nos ocupamos de que realmente eso se resuelva. Los estados nacionales, mientras no tengan, y sería peligroso lo que estoy diciendo a lo mejor, pero yo sí estoy a favor de que los estados deben regularlo todo, y en sus manos debe estarlo, ¿no? Debe estar regulado todo, no de las empresas, ni de los mercados, ni de beneficios de particulares, ¿no? Pero no de los estados capitalistas que conocemos, ¿no? Sino de otros estados. A ver si no me corren ahorita por lo que voy a decir. No sería la primera vez, pero sí
pero si estos procesos, mientras no estén vistos que esto es servicio humano, no los humanos estamos al servicio de esto, yo creo que esto se puede volver más un problema que resolver un chingo de cosas que están ahí puestas, ¿no? Yo creo que sí trataría de acompañar. O sea, hay más allá de la regulación, quizás hay una cuestión de que se puede dar otro tipo de desarrollo a esas inteligencias artificiales que se dan ahora pues por las empresas que tienen, ¿no? Esa lógica del capital, ¿no? Dominante ahora, que ya no hay un sistema como el sistema que estaba proponiendo una alternativa desapareció, pues era lo que pues está desarrollando ese desarrollo nada más a través de esos tintes, pues de ese rumbo que imprime pues el capital, ¿no? Pero quizás sí es posible dar otro rumbo, otra definición a cómo se desarrolla la inteligencia artificial, más allá de regulación, porque yo totalmente estoy de acuerdo, hay que regular eso. Claro, eso no puede estar así. Sí. Pero bueno, ¿qué tanto es factible dentro de esos marcos? Porque pues cómo van regulando la guerra, cómo van regulando, no sé, los procesos económicos que se dan, ¿no? Que se producen las crisis, las guerras, las migraciones. Sí, claro. Pues hay una oportunidad también para... Eso es un debate. Sí, para tener, nosotros yo creo que los institutos sociales podemos dar, cómo seríamos los que más tenemos que abrir ese debate. ¿Cómo puede darse la inteligencia artificial en organizaciones sociales autónomas? No sé, yo creo que hay mucho que ver ahí. Bueno, entonces tomamos unos 5 minutos de receso y terminamos.